Ya estamos en vivo. Voy a comenzar ahorita el live en YouTube. Igual voy a cerrar mi cámara, el micrófono hasta faltando 3 minutos, ¿te parece? Hace que la bien presentes ahí. Hola a todos, bienvenidos al encuentro virtual de Educai. En 10 minutos daremos inicio.
En unos momentos comenzaremos con el encuentro virtual.
Hola a todos, gracias por estar aquí. En 5 minutos daremos inicio. Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Muy bien. Hola a todos, mi nombre es Camila Ampuero, soy parte del equipo de comunicación de Educay, plataforma de gestión académica líder del mercado. Estamos muy felices de poder estar con ustedes el día de hoy en nuestro encuentro virtual sobre cómo el pensamiento divergente impacta el proceso de aprendizaje. Antes de iniciar este encuentro, tenemos una invitada muy especial, Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta y exministra de Educación del Ecuador, presidenta de la Fundación FIDAL, candidata a Secretaría General de la ONU y tiene una invitación que hacerles a todos ustedes. Bienvenida, Rosalía. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a Educay por permitirnos dirigir unas palabras al inicio de esta capacitación que tienen el día de hoy. Efectivamente, Fundación FIDAL, en alianza con el Grupo ECOS, hemos decidido organizar un evento muy importante en estos tiempos de pandemia. Sé que ustedes el día de hoy hablarán sobre la educación divergente, las posibilidades que se tienen en estos nuevos tiempos y de acuerdo con ello, pues esta alianza que se ha generado entre FIDAL y ECOS permite que organicemos un evento muy grande los días 9 y 10 de junio, del que va a ser parte también Educay, por supuesto, en donde tendremos a personalidades del mundo entero a través de las plataformas digitales para un gran congreso que le hemos llamado edu.com. En este congreso trataremos temas tan importantes como la educación disruptiva, cómo trabajar desde la casa, utilizando las herramientas digitales, el tema de la inteligencia artificial, la robótica, pero también escuela para padres, es decir, hay unas posibilidades enormes. Como les decía, el evento será los días 9 y 10 de junio, empezaremos 8:30 de la mañana, terminaremos 5:30, habrá también la posibilidad de participar en un concurso de TikToks, en un concurso de cortos. Rosalía, perdón que la interrumpa, es que tiene su cámara apagada, ¿la podría prender? No se malita. Ay, estoy sin cámara. Sí, no se malita, todo el mundo la quiere ver. Prenda su cámara, porfa. Discúlpeme, pero no sé dónde está la cámara en este activar video. Ahora sí. Ya está, listo. Bueno, gracias. voy a tener que decirlo otra vez. Lástima que no me advirtieron al comienzo. Yo pensé que se me veía. Sí, pero bueno, decirles que un saludo muy cordial desde Fundación FIDAL y también desde ECOS, que estamos organizando este evento que se llama edu.com, que se realizará los días 9 y 10 de junio, en donde tendremos personalidades tan impactantes como Nuno Crato, exministro de Educación, Ciencia, Tecnología y Educación Superior de Portugal. Estará Claudia Costin desde Río de Janeiro. Tendremos a una de las personalidades más importantes, se dice que es de los 20 mentes más importantes en educación disruptiva del mundo. Se trata de Juan Domingo Farnós. Tendremos a Julián de Subiría. Estará también Rocío Sampere,
estará hablándonos de educación ambiental Gunther Pauli desde Bélgica. En fin, tenemos personalidades muy interesantes que participarán durante esos 2 días. Iniciamos 8:30 y terminamos 5:30 de la tarde. Al mediodía, a la hora del almuerzo, vamos a tener concurso de TikToks para los jóvenes, vamos a tener presentación de cortos, habrá premios siempre muy interesantes. Así es que la invitación para ustedes, maestros, está dada. Es absolutamente gratuita, no hay ningún costo. Habrá que ingresar a las plataformas a través de feriavirtualedu.com, que es a través de la cual pueden llegar, pero también a través de la página web de Fundación Fidal y de ECOS. De igual manera, para participar en el concurso de cortos y de TikToks, habrá una página a través de la cual ustedes accedan, www.edutransformacion.com, y habrá esa participación. Pero lo interesante es que tendremos desde la autoridad máxima del Ministerio de Educación, la ministra de Educación va a estar presente en la inauguración, tendremos personas de UNESCO, de UNICEF, de las diferentes instancias internacionales, estos congresistas que he mencionado, varios paneles en donde habrá muy interesantes participaciones y por supuesto serán bienvenidas las preguntas, las inquietudes que todos ustedes tengan porque habrá espacio para el diálogo. Así es que están invitados a esta primera edu.com que marcará, nosotros aspiramos un antes y un después en lo que es la educación, no solamente del Ecuador, sino también del continente. Si me están escuchando personas de países como Perú, como Colombia, como Panamá, como Guatemala, todos los países de América Latina están también invitados. Así es que esta es la invitación que queremos hacerles desde Fundación Fidal. Aspiramos a conversar, estamos convencidos que la única forma que podemos poner a nuestros países en la vía del desarrollo es con educación de calidad. Sabemos que se ha afectado mucho el tema educativo por la pandemia, que hemos tenido tropiezos, que la educación online, para la educación online no estábamos preparados, que todavía hay mucha exclusión, pero congresos como el que organizamos ayudarán a que esos lineamientos, esa claridad, esa formación sean algo extremadamente importantes. Así es que serán bienvenidos todos a edu.com. Gracias, Educay, por permitirnos participar. Recuerden que Educay va a estar presente también en este importante congreso edu.com. Muchísimas gracias por la invitación. Para todos los asistentes, tenemos en la parte superior del chat, tanto de YouTube como Facebook, el link para el registro. Y en este momento les vamos a dar unos minutitos para que puedan inscribirse de una vez. Excelente. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias también y muchos éxitos en esta capacitación. Igualmente, muchas gracias. Les estamos activando ahorita para que puedan hacer clic en el botón de Regístrate ahora para llegar a la Feria Virtual Educom. Aprovechen estos minutitos para inscribirse. Los que se vayan inscribiendo pueden irnos avisando por el chat.
Para los que nos están haciendo preguntas sobre la contraseña, es porque van a crearse un usuario que les va a permitir ingresar a la exposición de la feria virtual por los 2 días. Para los que no han alcanzado a registrarse todavía, no se preocupen, igual les vamos a enviar la información por correo electrónico. Y hablando de capacitarse, ¿sabías que aprender pensamiento computacional es una de las habilidades claves que nuestros estudiantes necesitan para ser relevantes en el mercado laboral actual? Arucay trae un sistema curricular para colegios de América Latina y el Caribe que enseña programación como un lenguaje de fácil implementación y máxima flexibilidad en la educación. No te pierdas la oportunidad de ser parte de la transformación educativa con Arucay. También es importante mencionar que mañana es lo que haces hoy. Por eso, agradecemos a la Universidad de las Américas por ser parte de las marcas auspiciantes para este encuentro virtual. Ahora, tengo el gusto de presentar a la expositora de hoy. Ella es Adriana Araque Bermúdez, directora de proyectos de GIA Limitada, quien ha trabajado hace más de 20 años en entornos educativos y liderando proyectos pedagógicos que han impactado no solo a estudiantes, sino también a sus entornos y contextos. Ha participado en procesos formativos presenciales, virtuales, mixtos y ahora en procesos de formación online. Es experta en el proceso de formación de docentes en temas relacionados con planeación académica, innovación educativa y creación de ambientes de aprendizaje mediados por TIC. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Camila. Pues es un placer estar aquí hoy con ustedes, dando como inicio a esta propuesta que nos trajeron para ese evento tan importante que ustedes van a tener. Estoy muy de acuerdo. La educación es el escenario en donde podemos hacer cambios. Los he estado leyendo en el chat, entiendo muchísimo que sí debemos hacer un cambio. Las cosas ya nos mostraban, gracias a la pandemia, que cambiaron y que tenemos un nuevo entorno de enseñanza y que tenemos, además, muchos retos que asumir como docentes. Hoy nos convoca un tema muy interesante, un tema en el que he venido trabajando desde hace mucho tiempo y es precisamente el pensamiento divergente. ¿Sí? Es cómo pensar fuera de la caja, cómo salirnos del salón de clase y empezar a mirar cosas diferentes, cómo enseñar, cómo conectar. La pregunta que siempre recibo de parte de los estudiantes es: ¿qué hacemos para captar la atención de los estudiantes? ¿Cómo hacemos para que realmente se impacte el aprendizaje? Y hay muchas formas de hacerlo. Hoy, pues quiero presentarles algunas de ellas y pues vamos a arrancar precisamente con esa información, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a darle respuesta a esto. ¿Cómo el pensamiento divergente impacta el proceso de aprendizaje? ¿Listo? Y empezamos con una reflexión que nos hizo Albert Einstein hace mucho tiempo, y es que si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. La primera frase que me llamó a mí la atención cuando arrancamos, cuando empecé yo a pensar y a estudiar todo el tema de la creatividad. Queremos resultados distintos, pero siempre hacemos lo mismo. Y no solo en lo educativo. Si uno lleva esta frase a otros entornos, se va a dar cuenta que pasa exactamente igual. Yo quiero bajar de peso, pero pues no me levanto a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr un resultado diferente? Entonces, no hagamos siempre lo mismo. Si yo quiero que realmente los estudiantes se conecten conmigo, ¿qué debo hacer para conectarlo? ¿Vale? No es posible formar o apoyar la formación de estudiantes creativos e innovadores si como docentes no logramos serlo. Entonces queremos que los estudiantes nos presenten una serie de cosas diferentes, ideas diferentes, propuestas diferentes, elaboradas, pero nosotros no propiciamos esos ambientes de aprendizaje. Entonces, cuando no propiciamos el ambiente, voy a obtener el resultado que obtuve el semestre pasado, el trimestre pasado, y esto hace que nosotros sintamos que no vamos avanzando. ¿Bien? ¿Cómo o cuál es esa gran diferencia y en qué nos podemos apoyar? Claramente en el pensamiento divergente, en salirnos
del contenido. Muchas veces nos centramos en el contenido y decimos tenemos que enseñarlo de esta manera, pero no nos hacemos preguntas interesantes de como por ejemplo, ¿cómo lo va a aprender el estudiante? Bien, ese pensamiento divergente, para que todos lo entendamos acá, ¿sí? Es un pensamiento que nosotros tenemos, es un proceso para generar ideas creativas. Es un proceso para generar muchas posibles soluciones. Entonces, estoy segura que posiblemente, y me ha pasado, un tema matemático no se enseña solo de una sola manera. Y ahí todos dirán, no, pero es que yo lo enseño de esta manera. Posiblemente sí, pero ¿qué pasa si en un taller conmigo, en algún momento, yo les digo, les tocó enseñarlo de la manera más creativa posible? ¿Sí? Saliéndonos de lo convencional, de lo que ya vivimos, de lo que nos funciona, entre comillas. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas ideas que nos vienen a la cabeza? ¿Cómo llegamos a crear nuevas cosas? ¿Para qué? Básicamente el pensamiento divergente nos lleva a resolver problemas. Nos lleva a empezar a llevar al estudiante a resolver problemas de la vida cotidiana, que es una de las técnicas que más se están utilizando en este momento. El aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas. No, los estudiantes tienen los contenidos ya muchas veces, estar en Internet, claro, dependiendo de los niveles. Si yo hablo en un nivel preescolar, claramente no lo tienen, pero nosotros podemos llevárselo. Aunque he descubierto, por ejemplo, que mi sobrinita conoce muy bien qué es el YouTube, ¿cierto? Y ella puede ingresar a buscar respuestas en el YouTube, ¿no? Ya ni siquiera necesita aprender a escribir, sino que encuentra un iconito que dice, que parece un micrófono, lo oprime y le dice, YouTube, explícame tal cosa, y le aparece, ¿bien? Pero el pensamiento divergente realmente nos lleva a resolver problemas. Y eso, cuando nosotros nos centramos en la planeación de clases a partir del pensamiento divergente, diseñamos clases centrados en el estudiante, pero sobre todo centrado en cómo aprende el estudiante. Y aquí hay una gran diferencia cuando yo diseño una clase desde la enseñanza, desde lo que yo sé, a una clase desde cómo aprende el estudiante. Fraccionarios. La clase de fraccionarios. Es muy diferente enseñarla o darla desde lo que yo sé a darla desde cómo va a aprender el estudiante el tema de fraccionarios. ¿Bien? Ahí me centro en cómo aprende el estudiante y desde esa pregunta arranco todo el proceso de generar ideas, opciones posibles para la enseñanza, llevando al estudiante a resolver problemas. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Como lo dice Torrance, el profesor ideal para favorecer la creatividad es una persona sensible, con abundantes recursos, flexible, y lo voy a hablar un poco más adelante cuando hablemos de las características del pensamiento divergente, ¿sí? Es aquel que tiene en cuenta evaluaciones memorísticas, pero no son su centro. Es el que se centra y dice, voy a lograr que el estudiante haga esto para que logre resolver ese problema, le voy a dar la información, pero lo voy a ir llevando. ¿Listo? Y respeta a los estudiantes como personas únicas. Eso tiene mucho que ver con las formas en las que además, cómo piensan los estudiantes. Son formas diferentes. ¿Bien? Entonces cada uno tiene hablando de inteligencias múltiples, una forma de aprender. Entonces, ¿cómo nosotros desde la creatividad, desde el pensamiento divergente, además, identificamos qué necesita el salón de clase para aprender? Como lo dice Keller, la originalidad, la inventiva, la necesidad de preguntar, la autodirección y la percepción sensorial. Es el profesor que fomenta este tipo de cosas, ¿sí? Genera retos, inspira. Una de las preguntas que más me han hecho en el último tiempo y de las mayores preocupaciones que tienen los profesores de este siglo y de este momento precisamente en el tiempo del COVID es que los estudiantes no abren la cámara. Y a veces yo pienso que los estudiantes no abren la cámara porque encontramos siempre los mismos escenarios del profe. Entonces estoy en un escenario de fondo blanco, yo soy la que habla, soy la que lleva, pero si yo empiezo a conectarlos, a darles retos, a hacerles preguntas retadoras, ¿sí? Interesantes que deban resolver, a que vean su entorno, su propia casa, eso es el entorno en donde también pueden aprender, eso hace que ellos sean originales, que inventen, que trabajen colaborativamente.
Y eso hace que nos salgamos de la caja. ¿Bien? Roger, por su parte, dice que crear aulas, pues este pensamiento divergente nos propone crear aulas en donde se favorezca el desarrollo de tendencias naturales. ¿Sí? Nosotros debemos ser capaces de invitar a los estudiantes a aprender, a crecer, a resolver sus propios problemas, a crear nuevas preguntas, a renovar métodos convencionales de evaluación. Otro tema que se nos da para otro webinar es cómo se evalúa en tiempos de COVID, porque nos ha dado muy duro, pero hay muchas formas cuando empezamos a aplicar el pensamiento divergente. Hay varias características del pensamiento divergente que debemos empezar a desarrollar los profesores, ¿sí? Entre esas características hay 4. Las características que están dentro del pensamiento divergente, y lo dicen los teóricos, está fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Esas son las 4 características del pensamiento divergente. Bien, aplicadas a la educación, que es la rama en donde yo me he especializado, cómo tomo todas las teorías de la creatividad y lo llevo a lo educativo y específicamente al aula de clase. Les puedo decir que la fluidez, por ejemplo, es esa cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema específico. Entonces, cuando yo hablo de fluidez y cuando yo quisiera que un profesor aplicara la divergencia en clase, un reto que siempre le pongo es, dígame 5 formas diferentes en cómo usted enseñaría tal tema. Lance ideas. A veces me dicen, es que nosotros no somos creativos, todos somos creativos. Lo que pasa es que tenemos alguna de esas 4 características, ¿sí? De alguna de esas 4. Bien, hay profesores que dicen, no, yo no soy capaz de lanzar ideas, yo no me puedo salir de lo mío. ¿Sí? Cuando pasa eso, lo lanzo a la flexibilidad. Entonces, ahí la palabra que abre es asociación. Es la capacidad que tiene el profesor de asociar diferentes entornos. Entonces, yo no solamente enseño fraccionarios en matemáticas, sino que de pronto digo, venga, pero yo puedo hablar de fraccionarios y llamo al profesor de biología y explicamos célula. O me salgo, tengo la capacidad de salirme como docente del marco conceptual y empezar a hacer como interdisciplinaridad. Lo que dice ahí, hacer relación a la heterogeneidad de las ideas producidas, lo que permite al creador realizar diversas conexiones para abordar los problemas desde diferentes ángulos. Entonces, es esa capacidad que debemos tener los profesores para salirnos. ¿Por qué es tan importante la flexibilidad? Porque nosotros tenemos en el salón de clase diferentes formas de aprendizaje. Los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Si yo lo enseño de una sola forma, posiblemente parte del curso no me lo va a aprender. Pero si lo enseño con diferentes componentes y empiezo a integrar y hacer diferentes asociaciones, posiblemente impacte mucho más el aprendizaje en los estudiantes. ¿Bien? Originalidad. Si no somos creativos, ¿cierto? Si a veces sufrimos por no ser creativos con fluidez, imagínense ser originales. Y ser originales sí tiene que ver muchísimo con la innovación. Y la innovación se hace en grupo. Entonces es cómo yo me reúno con mi equipo de trabajo, con mis áreas de trabajo y decimos, ¿cómo vamos a enseñar este tema? Bien, aduce la innovación, diferencia o particularidad de las ideas producidas. ¿Qué tiene de novedoso? ¿Quiénes van qué van a aprender con esto? ¿Qué tecnologías me pueden acompañar? Bien, hay ideas muy originales. De hecho, pues hay muchas tendencias que ahorita conocemos que empezaron de una idea muy pequeña y ahorita son ideas originales que se pueden implementar. Y claramente, elaboración es el nivel de detalle que los profesores que desarrollan elaboración son los profesores que me dicen paso a paso lo que intencionalmente están haciendo para que el estudiante aprenda. ¿Sí? Cogen su intención pedagógica y dicen, voy a lograr que lo aprenda así, y empiezan a hacer toda una elaboración del paso a paso. Primero voy a generar una estrategia pedagógica a través de una pregunta en donde por grupo la van a responder, y va llevando el paso a paso a paso. Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Bien, imagínense que estas 4 características del pensamiento divergente las deben tener los profes. Sí, las debemos. Para hablar de pensamiento divergente tenemos que salirnos del PowerPoint y del orden del PowerPoint y organizar un escenario en donde yo
les cuente qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr el aprendizaje? Pero además ustedes, a partir de lo que diseñen, pueden generar pensamiento divergente en los estudiantes. Recuerden la frase anterior. No voy a lograr que mi salón sea innovador, que mi curso sea innovador, que mis estudiantes sean innovadores, si yo como docente no propongo o hago propuestas de innovación. Entonces, estas 4 cosas quiero que se las lleven muy puestas y ojalá digan ustedes, bueno, me voy a dedicar a la flexibilidad, no me voy a dedicar a la fluidez, o voy a hacer cosas originales. Yo les voy a dar hoy unas metodologías, o una metodología en la que yo he estado trabajando desde el pensamiento creativo y el pensamiento divergente, en donde dice el paso a paso de las cosas que usted debe tener en cuenta para desarrollar creatividad en el aula. ¿Bien? Todo esto me aplica a algo que llamamos ambientes creativos de aprendizaje. ¿Qué llamamos? No, ¿qué llamo yo? ¿Qué he creado yo? ¿Cómo generar ambientes de aprendizaje, pero realmente que sean creativos? Que desde el pensamiento creativo impacten en el aprendizaje, que estén centrados en ellos. Lo primero es resolver objetivos o resultados esperados de aprendizaje. Cuando yo tengo claro para dónde voy en mi clase, créanme que todos los estudiantes van a estar súper conectados. Un consejo que siempre doy a los profesores es cuéntenle al estudiante a qué vinieron a su clase. Conéctelos desde ahí. Hoy vamos a aprender tal cosa. Eso les va a servir para esto. Cuéntenle ese resultado esperado de aprendizaje. Generalmente ese resultado esperado de aprendizaje lleva unos contenidos que está ligado a unos contenidos que lo desarrolla, ¿sí? Y ya están establecidos en sílabos, en currículos, en todo este tipo de cosas. Pero que ustedes se los puedan contar a los estudiantes hace que ellos, que ustedes puedan captar su atención, ¿sí? Que capten su atención, que sepan a dónde van a llegar. Esta mañana escuchaba una conferencia en donde decía el conferencista, precisamente, Rafael Puyol, que los estudiantes de este siglo están buscando eso, o sea, que seamos muy exactos en lo que les vamos a dar, porque los estudiantes de este ciclo además tienen una cantidad de dispositivos externos y de estímulos externos que los distraen. Si nosotros logramos captar la atención y decirles, vamos a resolver esto y vamos a lograr este objetivo con ustedes, los vamos a tener conectados. ¿Dónde se generan los ambientes creativos de aprendizaje? A partir de las estrategias pedagógicas y de la evaluación, que es en parte una de las estudios que yo he hecho, es esa estrategia realmente conecta directamente al estudiante dentro de todo su proceso de aprendizaje. Y aquí voy a traer, cuando hablamos de pensamiento creativo, hay 5 momentos importantes. 5 momentos importantes. Primero es el cuestionamiento. El segundo es el acopio de datos, se llaman técnicamente así. Yo se los voy a ir explicando uno por uno. El tercero es la incubación. El cuarto es la iluminación y el quinto es la comunicación. Si yo quisiera tener un ambiente creativo de aprendizaje, debo empezar a pensar en estos 5 momentos. En cómo yo voy a lograr que el estudiante tenga una muy buena pregunta, qué contenidos le voy a entregar, cómo él va a lograr desarrollarlos, darle respuesta a través de las respuestas a través de la iluminación y cómo voy a ser yo capaz de comunicarlos. ¿Bien? Les voy a contar qué se hace en cada uno para que ustedes tengan herramientas para empezar a desarrollar un pensamiento divergente en torno a su clase. Entonces, la tarea inicial es que ustedes escojan un tema. Bien, ustedes van a escoger un tema, no vamos a hacer el ejercicio claramente porque no es un taller, pero les voy a ir contando qué deben hacer. Lo primero que tienen que hacer ustedes es tomar el tema y generar un escenario de cuestionamiento. Bien, este escenario de cuestionamiento el tema lo vas a convertir en un reto, en un problema, en una pregunta que deben resolver los estudiantes. Y ese reto, ese problema, esa pregunta debe generar reflexión, curiosidad, interés. ¿Bien? Debe además generarle muchas dudas. Una de las cosas que se hace muchísimo en esa fase de cuestionamiento es que usted debe conectarlo con la vida cotidiana del estudiante. ¿Bien? A los estudiantes les encanta el fútbol. Los estudiantes viven muy pendientes ahorita con lo que está pasando en el COVID, del regreso a clase. Esos son temas que les llaman la atención. Una serie de Netflix, las cosas que estén de moda. Entonces, para que usted
pueda empezar a desarrollar su ambiente creativo de aprendizaje, tome el tema, el resultado esperado de aprendizaje y haga un cuestionamiento. Como lo dice ahí, dentro de este tipo de ambientes, la reflexión, la curiosidad, el interés por conocer debe ser un elemento que permita que los jóvenes establezcan compromisos con el conocimiento. Entonces, ¿qué les voy a diseñar yo? Yo puedo empezar una clase con una pregunta muy bien elaborada. O puedo diseñar una clase para que ellos me resuelvan un reto durante un número de sesiones, ¿sí? O puedo pedirles que diseñen un proyecto, que creen algo nuevo. Por lo que estaba diciendo hoy la doctora Arteaga con relación a los TikTok, ¿bien? A los TikTok. Es muy interesante que ustedes le digan a los estudiantes, vamos a generar un noticiero a punta de TikTok. Ahí está. Y el noticiero es sobre, les voy a dar un tema específico, planeación estratégica. Sale, ¿bien? Planeación estratégica. Entonces, los muchachos tienen que empezar a hacer una serie de actividades para lograr resolver ese problema. Hasta ahí, y les puedo decir, en esa primera fase, ustedes van a inventarse un proceso de cómo resolver el problema. Bien, los puedo poner a conversar. Una de las cosas más importantes de esta metodología es la conversación. El pensamiento creativo surge de lo que yo converso con los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de pensar. ¿Sí? Yo tengo una forma específica de cómo entiendo y cómo me relaciono con el entorno. Y si me piden a mí resolverlo solo, hay una actividad, hay una técnica que se llama 1, 2, 4. ¿Sí? La una es que tú lo resuelves solo. Y esta es la mejor forma de resolver este tema, es esto. Entonces yo puedo dar una pregunta y decirle, ¿lo resuelven solo? ¿Listo? El 2 es lo resuelven en parejas. ¿Qué contestó el otro? Como el mismo problema, tú lo viste así, yo lo vi de esta manera, ¿cómo lo podemos resolver? Lleguemos a acuerdos. Y el 4, recuerden que es 1, 2, 4. El 4 es lo resolvemos en 4 personas, 2 parejas. Bien, y se van a dar cuenta con solo esa actividad la cantidad de aprendizajes que traen los estudiantes, de preguntas que tienen los estudiantes, de dudas, de reflexiones, antes de yo entrar a darles la información. Bien, ese es el cuestionamiento. Entonces ustedes tienen que tomar un primer tema y decir, ¿qué me invento para que ellos conecten con el aprendizaje? El segundo momento es el acopio de datos. Así se llama técnicamente dentro de un proceso de desarrollo de pensamiento creativo. Así se llama, acopio de datos. Pero aquí, llevado a lo educativo, es el momento en el cual ustedes, profesores, se entregan toda la información. Bien, ahí ustedes explican, hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden dar toda la información, el paso a paso, bien, generan su presentación, dan explicación, no de resolver el problema, sino de las fuentes de conocimiento y de información que necesitan los estudiantes para resolverlo. Pueden darles autores, libros, entrevistas, bien, videos, lecturas. En este momento nos dimos cuenta los profesores que Internet tiene un gran cúmulo de materiales y de información que nos permiten acceder a ella pues digitalmente y estando desde nuestro lugar, nuestra casa, bibliotecas. Bien, pero miren el ejercicio que tienen que hacer ustedes como profesores. Primero crear el problema y después decir, para que ellos lo puedan resolver, les voy a entregar este video, que vayan a esta biblioteca, que lean este documento, que vean esta entrevista, que busquen otros colegas y le pregunten y respondan, ¿sí? Ese es otro tipo de cosas que yo puedo hacer. Les doy toda la información. Entonces, ya pasé por un escenario en donde generé mucha curiosidad, estoy tratando de resolver el problema, pero no estoy muy segura, me voy al acopio de datos y empiezo a recibir toda la información para resolver el problema. ¿Bien? Segundo momento, muy importante, profesores, aquí se hacen, en este momento, ustedes, como les digo, pueden dar la información, pueden enseñarlo, pero lo mejor para generar pensamiento divergente en los estudiantes es entregarles la información para que ellos vayan y resuelvan, tomen sus decisiones. Claramente, ustedes, profesores, en los momentos más adelante, tienen que ajustar y tienen que dar la información para que ellos aprendan lo que deban aprender. Tercer momento, incubación.
Y esta fase me encanta porque es la fase del silencio. Muchas veces nosotros, los profesores, cuando estamos en clase, lanzamos preguntas y si pasan 4 segundos y nadie me contesta, yo misma como profesora contesto. ¿Bien? Entonces lo que estamos haciendo es que el estudiante espera que yo le conteste. No genera un momento de incubación, como dice ahí. Piense la pregunta y trate de resolverla. ¿Sí? Con lo que usted sabe, no importa que se equivoque, porque aquí en la incubación es importante también el error. ¿Bien? En esta fase el docente debe generar espacios de reflexión. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos volvemos coach o nos volvemos mentores. Nos sentamos, ellos están resolviendo el problema y no les quedó algo claro y vienen acá donde, ven, profe, es que tú nos dejaste esta lista, esta lectura, estoy tratando de darle respuesta a la pregunta que nos hiciste antes, pero no logro hacer eso. Es la incubación, es donde yo genero escenarios de reflexión, de confrontación a lo que se han venido cuestionando, a lo que han indagado. Bien, como lo dice ahí, es una etapa que parece quieta, pero realmente es un momento, es un tiempo. Yo le tengo que dar tiempo a los estudiantes para que lo aprendan. No porque ustedes lo digan en la fase anterior, que es en la fase de acopio de datos, no porque lo digan ahí, el estudiante lo aprendió. El estudiante lo viene a empezar a aprender acá, ¿sí? En la incubación. Es una etapa que parece quieta, pero realmente es muy productiva para el joven. Está organizando, clasificando, analizando, creando un nuevo conocimiento. Están tomando decisiones, están haciendo ejercicios y están desarrollando competencias que posiblemente en una clase tradicional no se desarrollan. Aquí están ellos desarrollando trabajo en equipo, escucha activa, ¿sí? Configuración entre todos, para llegar a dónde? Al momento número 4, que es la iluminación. Es el momento en donde ellos dan respuesta a sus preguntas, construyen sus propios conceptos, ¿sí? Los ambientes de aprendizaje, este tipo de ambientes de aprendizaje permite que los estudiantes lleguen a sus propias, a responderse sus propias inquietudes, ¿bien? El ambiente de aprendizaje que se cree debe permitir que el estudiante llegue por sí mismo a responder sus preguntas, que configure un nuevo conocimiento, que sea significativo, que lo represente a través de una nueva idea. Entonces, si les pedí que hicieran un nuevo noticiero con TikTok, me imagino que aquí ya están con toda la información para poderlo llevar a cabo, ¿sí? Que es el momento en el cual se elabora su propia teoría. Llevamos 4 momentos. El primero, que es un momento muy importante, el momento de todo el cuestionamiento. Segundo, el acopio de ideas, que es un momento en el que ustedes deben preparar muy bien eso, ¿sí? De cuáles son los recursos que necesitan, los materiales, qué preguntas pueden hacerse los estudiantes que se los pueda responder ustedes o se los pueda responder un recurso educativo digital ya desarrollado. El tercero es el momento, todo el momento que tiene que ver con la incubación, dejarlos pensar. Estamos generando ambientes de aprendizaje, dejen que ellos tengan escenarios de silencio, que ellos mismos se resuelvan las preguntas, así se equivoquen. Claro, en la yo todo el tiempo estoy ahí, y si veo que se están equivocando, los voy encaminando, ¿cierto? Les doy más información, ¿bien? Y la iluminación aquí ya es cuando por fin encontraron todo la respuesta. Toda la respuesta la tienen, ya la tienen estructurada, organizada, todo. ¿Bien? El quinto momento hace que el aprendizaje aparezca. ¿Sí? Hace que el aprendizaje aparezca porque es el momento en donde ellos presentan la resolución del problema. Explican qué fue, cómo llegaron a resolver el problema y cuál es para ellos esa respuesta. Aquí yo les doy generalmente, para poder trabajar con ellos, además, capacidad de síntesis, de análisis, ¿sí? De discurso y de comunicación, les doy 5 minutos para que me cuenten cómo lo van a resolver. Un ambiente creativo de aprendizaje invita a sus actores a expresarse libremente en un marco de participación activa y respetuosa, en donde los medios y recursos utilizados son novedosos y creativos. Aquí tienen que, mejor dicho, sacarla del estadio y decirme a mí, mire, vamos a hacer esto, logramos entender esto con teoría, que yo les escuche
teoría, que traigan autores, que digan en el texto que nos pasaste, tal. Aquí es donde ellos comunican. Y si lo comunican, como lo decía Pozo, un experto en aprendizaje, si es capaz de expresarlo, quiere decir que lo aprendió. ¿Sí? Es muy importante ese momento de la comunicación. En ese sentido, ahí están los 5. Claramente, pues se los conté muy por encima. Para cada uno hay técnicas, hay actividades que se desarrollan para que los profesores lleven el paso a paso y puedan desarrollar sus clases de manera divergente. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta de cómo aporta el pensamiento divergente a la enseñanza, pues aporta de muchas formas, pero sobre todo, diseñar clases desde un pensamiento divergente aporta al aprendizaje. Y aquí está lo clave. Un aprendizaje o un escenario de pensamiento divergente permite fomentar la expresión de ideas y la espontaneidad. Eso nos permite hacer el pensamiento divergente. Lancen ideas, sean espontáneos. No importa que las ideas no se lleven a cabo, pero láncenlas. ¿Ven? Favorece el pensamiento divergente. ¿Listo? Trata el error como parte del aprendizaje. Yo me puedo equivocar. Y claramente en los 5 momentos está usted como profesor acompañando para que si se equivocan, alineen. Les damos más información, les ponemos más fuentes en donde pueden apoyarse. Utilizar diferentes formatos para realizar las actividades. No solamente tengo que tener un PowerPoint como yo hoy, ¿no? Que solo tengo un PowerPoint. Pero si estoy en una clase, yo puedo traerles marcadores, lápices. Ahorita en internet hay mucho software libre que puedo utilizar para generar ideas, para resolver problemas, para que lleven la ruta. ¿Ven? Diferentes formatos, que los estudiantes estén conectados. Hacer videos, hacer entrevistas, podcasts, todo eso lo saben hacer los estudiantes y nosotros ya en este momento pues estamos en el proceso de aprender. Clave esta, en esta forma o en esta creación de ambientes de aprendizaje, proporcionar instrucciones claras y abiertas es fundamental. Si no hay instrucciones claras, se me pueden ir por otro lado. Entonces, pilas con eso. Proponer actividades voluntarias. Sí, venga, profe, pero es que usted nos dijo que esto lo tengo que hacer así. ¿Puedo además meterle? Hágale, déle, a ver qué pasa. Sí, y me cuenta. ¿Puedo saltarme este paso? Mire a ver qué pasa. Bien. Despertar la curiosidad. Los estudiantes deben estar siempre dispuestos a curiosear. Todo está en la internet, pero no todo está explicado en internet. Para eso estamos nosotros, esas tecnologías que les estoy mostrando. Y claramente utilizar las inteligencias múltiples, ¿sí? Saber diseñar sobre todo estas inteligencias múltiples. Esta partecita de inteligencias múltiples es muy importante en la primera fase, en la fase del cuestionamiento, que le pegue al mayor, el reto, la pregunta que le pegue a los que más pueda abarcar. Según Canales, los docentes innovadores reúnen varias características, ¿ven? Y esto también hace parte del pensamiento divergente. Asumen los cambios, sobre todo lo relacionado a lo tecnológico, y ya lo vimos en todo esto que nos ha pasado en la pandemia. Asumen limitaciones de conocimiento y destreza. No sé hacer esto. Los estudiantes, profe, pero es que yo me encontré un software como esto, no lo conozco. ¿Sí? Ya es posible que los profesores digamos, no, es que no lo conozco. ¿Ven? Entonces asumamos y no sé manejar eso. Y nos ha pasado muchísimas veces que arrancamos las clases y decían los mismos profesores, no sé cómo compartir pantalla, no sé qué hacer. Asumamos la limitación, tenemos un pensamiento divergente, alguien me puede decir, ese no es el punto es generar un ambiente de aprendizaje donde el estudiante pueda aprender. Facilitan los aprendizajes, los profesores innovadores facilitamos los aprendizajes, llevamos a que el estudiante pueda crear rutas, pueda crear soluciones. Entonces facilitamos el aprendizaje, potencian destrezas, si se dan cuenta, y habilidades y competencias. Nosotros generamos, además de que aprendan conocimiento, generamos una cantidad de destrezas que ellos pueden desarrollar. Integramos, los profesores innovadores integramos. Si yo me puedo unir con el profesor de biología, con el profesor de educación física, ¿por qué no lo hago? Salgo de ahí. Tengo flexibilidad y digo, venga, los voy a llamar y les voy a explicar esto a los estudiantes. Y está comprobado que un estudiante aprende mucho más cuando hay interdisciplinaridad.
son reflexivos e investigadores, todo el tiempo estamos buscando nuevas ideas. ¿Qué pasó? Reflexivos en torno a, di la clase, pero pasó esto, no sentí que el estudiante comprendiera bien esto, entonces, ¿cómo hago para que lo haga de una mejor manera? Se integran en la globalidad, toda la globalidad es importante, entonces, lo que les decía, toda la interdisciplinariedad, ahí está, se integran en la interdisciplinariedad, que es muy importante. Trabajamos colaborativamente, cosa importantísima de los profesores trabajamos muy individuales. Entonces, cuando trabajamos de manera individual, no logramos hacer innovación, porque solo resolvemos el problema que está pasando en mi salón de clase como yo creo que lo debo resolver. Pero si yo traigo a varios compañeros y digo, me está pasando esto, ustedes qué hicieron, y empezamos a resolverlo, puede que esto genere un mejor aprendizaje en los estudiantes y además impacte en el resto de los compañeros. Finalmente, profesores, un profesor impacta porque un profesor que desarrolla sus contenidos o sus clases desde el pensamiento divergente impacta porque crea cosas novedosas que captan la atención del estudiante, ¿sí? Captan su atención. Nosotros logramos a través de un pensamiento divergente que el estudiante, logramos sorprenderlos. Una de las cosas más importantes que debemos hacer en este momento es cómo sorprendemos a los estudiantes. ¿Cómo hacemos para que el estudiante, a través de una pregunta, se ponga muy curioso, se ponga a reflexionar, ¿sí? Y eso hace que ahí el impacto del estudiante tiene que ver mucho con el pensamiento creativo del profesor. Para eso, pues un profesor inventa, nos tenemos que salir de la caja, nos tenemos que salir de PowerPoint. Por ahí hay unos retos que yo a veces pongo y es, vas a dar una clase sin PowerPoint. ¿Y cómo hago para dar una clase sin PowerPoint? Dalo sin PowerPoint, o sea, diseña el ambiente de aprendizaje. Yo siempre les digo, miren, generar un ambiente de aprendizaje es como cuando usted hace una fiesta, ¿cierto? Entonces usted genera un ambiente festivo, trae música, trae comida, trae actividad, hace un ambiente festivo y genera una fiesta. Pero ¿qué vas a inventar para el aprendizaje? Hacer un ambiente de aprendizaje. ¿Qué te vas a inventar para que realmente el estudiante aprenda? Pues inventas, innovas. Y la innovación tiene que ver con la socialización que tú haces de tu práctica. Me funcionó. Esto pasó en esta clase, hice esto, hoy se lo cuento a los compañeros, ya no solo tengo mi salón de clase, sino que a través de lo que le conté a mi compañero fue y lo hizo, ya varios tuvieron la experiencia, la vivieron y los estudiantes aprendieron. Se innova todo el tiempo, investiga. Nos toca investigar todo el tiempo. Nos toca mirar cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías de información y comunicación que puedo aplicar yo en el aula. Todo el tiempo estamos investigando. Así que tenemos una labor muy grande. Pero sobre todo, y la que más me gusta a mí es que un profesor inspira. Hoy, cuando estaba escuchando la conferencia esta mañana, el expositor decía que los estudiantes de este siglo ven en sus profesores a personas que son capaces de influenciarlos, de inspirarlos, son capaces de motivarlos, ¿sí? El profesor inspira a que responda y resuelva preguntas de una manera diferente, inspira a que vaya y busque la información. Ese profesor, los profesores inspiradores son los que somos emotivos en clase, los que los llevamos, los que si se equivoca el estudiante le decimos no importa dónde fue el error, cómo lo podemos solucionar y seguimos. Esos son los profesores que inspiran. Eso es el docente I, un docente que impacta, inventa, innova, inspira e investiga. Y para cerrar, las ventajas de tener un pensamiento divergente o cómo aporta el pensamiento divergente a la enseñanza es que nos permite configurar ambientes innovadores de aprendizaje o ambientes creativos de aprendizaje. El proceso está centrado en el estudiante y sobre todo en cómo aprende el estudiante, cómo lo va a aprender. Ojalá se lleven esa, aparte de muchas cosas que espero que se lleven de la clase de hoy o del webinar de hoy, que se lleven eso, diseñen su clase pensando en cómo el estudiante lo va a aprender, no cómo ustedes lo van a enseñar. El docente se vuelve un orientador, un facilitador, un coach, da la información, pero los lleva todo el tiempo, les cambia el rumbo, les pone retos más grandes. Eso es la docencia en este momento. Está siempre presente la innovación pedagógica, está siempre presente el cómo yo me puedo conectar con el resto de mis compañeros y en cómo yo puedo hacer
que a partir de cosas innovadoras se instauren aprendizajes en los estudiantes. Y finalmente, este tipo de pensamiento en la generación de ambientes creativos de aprendizaje garantiza el aprendizaje, garantiza que el estudiante tenga atención. ¿Sí? Si tiene atención, claramente va a tener concentración, va a estar enfocado en un reto, va a estar enfocado en un objetivo de aprendizaje. Y eso hace que memorice. Y si memoriza, se lleva grandes aprendizajes de nuestra clase. Muchísimas gracias a todos. Eso era lo que tenía hoy para contarles a ustedes. Ahí están mis datos. Si quieren conocer más de este tema, me cuentan. Muchísimas gracias a Educay por la invitación. Y Camila, ya ahora sí, sigues tú. Muchísimas gracias, Adriana. Ha sido una increíble capacitación. En este momento vamos a comenzar una ronda de preguntas para nuestra speaker, así que mientras ustedes piensan un poquito sus preguntas, les vamos a mostrar un corto video de uno de nuestros auspiciantes. Ver amanecer un día, y otro, y otro, y otro. Desafiar el clima. Entrenar sobre cualquier superficie y a cualquier hora. Madrugadas donde la fiesta es pedalear. Estar eternamente a dieta. Hacer lo imposible para que sea posible. Sentir que tu cuerpo ya no es tuyo. Punta, metatarso, talón. Manos firmes, ojos mirando al frente. Vendas, heridas, fracturas, dolor. Un segundo más, una décima menos. Llorar de rabia y llorar de alegría. Así es el día a día de los que saben que el mañana es lo que haces hoy. UDLA. Que el mañana es lo que haces hoy. UDLA. Muchas gracias. Como saben, les vamos a enviar un certificado de participación gratuito junto con la presentación de Adriana. Para los que estaban preguntando o tuvieron problemas para inscribirse en Educom, no se preocupen que también les vamos a enviar un correo en el que va a estar toda la información, además de un número de contacto en caso de que tengan dificultades para registrarse. Para poder ingresar a obtener su certificado, en la parte superior del chat está un link que es www.info.educay.com/certificado. Con este link ustedes ingresan y se registran con sus datos, sus nombres, su apellido y el correo. Y por favor revisen también que estén bien escritos sus datos, que no tengan errores. El certificado va a salir con la información que ustedes nos provean y una vez que están creados estos certificados no se pueden realizar modificaciones. Una vez más les comento, para poder registrarse a obtener sus certificados deben ingresar a www.info.educay.com/certificado. Ahora sí, damos paso a algunas preguntitas que tengan para Adriana. ¿Alguna pregunta interesante que le quieran hacer? Camila, yo aquí he encontrado, es que pasan muy rápido los mensajes, pero aquí encontré varias, si no estoy mal. Mayra Rodríguez, ¿cómo aplicar el pensamiento divergente en las planificaciones curriculares de cada subnivel? Uy, Mayra, muy importante. 1, tener en cuenta las capacidades cognitivas de cada subnivel, ¿no? ¿Qué deben aprender? Identificar muy bien qué deben aprender. Y después de ahí, en conjunto, centrarnos a trabajar. Puede ser esta metodología, puede ser otra, ¿sí? Hay varias metodologías, pero que tú puedas tener la capacidad y hacerlo entre todos, poder hacer una planeación didáctica de qué debe pasar, el resultado esperado de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje y cómo yo empiezo a desarrollarlo conectando con eventos cotidianos que el estudiante reconozca para poder resolverlo, ¿sí? Darle mucha información todo el tiempo, pero sí, lo más importante ahí, lo que me parece a mí, dentro de lo curricular, Mayra, tiene que ver con
las características cognitivas, el desarrollo cognitivo de cada subnivel, porque me imagino que estás hablando de todo lo que tiene que ver con secundaria y primaria, y saber a dónde lo voy a llevar, ¿vale? Aquí también, una pregunta muy difícil. ¿Cómo trabajar estos procesos cuando no hay inclinación por cambiar, por crear, por innovar? Poquito a poco. No necesariamente, miren, cuando nosotros queremos hacer un cambio, no podemos empezar completamente, tenemos que empezar motivando, inspirando. Hay cosas que podemos hacer sin necesidad de tenerlo todo completo. La innovación no es eso. Y el pensamiento divergente lo que me permite es que si me equivoco, lo corrijo y continúo. Pero entonces yo tengo un cúmulo de cosas que tengo que hacer. Empecemos por una, innovar en evaluación. ¿Qué cosas nuevas voy a hacer para la evaluación? ¿Sí? Poco a poco. No es fácil. Hay personas muy centradas. Esto me ha funcionado 15 años, yo lo sigo haciendo así, pero los estudiantes hace 20 años cambiaron, entonces tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es invitarlos a que poco a poco vayamos haciendo innovaciones y cambios. ¿Bien? Sigo leyendo algunas que están acá. ¿Qué tanto perjudicamos al estudiante al darle la respuesta al ver que no contestan? Depende. Si tú estás en una clase magistral y estás buscando que el estudiante te dé la respuesta y no lo das, tienes que darla tú o tienes que dejarla de tarea. ¿Sí? Pero si estás en una metodología como esta, créeme que el estudiante va dando la respuesta a medida que va avanzando. Eso sí pasa. ¿Sí? Lo que yo te digo es que lo mejor es no darle la respuesta. Puedo llevar a que busquen dentro de sí, traten de hacer un ejercicio. Muchas veces les digo, les doy 30 segundos para hablar, hagan el ejercicio, la técnica de 1, 2, 4. Listo, miren, esta es la pregunta. ¿No pudieron? De a 2. ¿Cuál creen que es la respuesta? Bien, generar otro tipo de estrategias. A ver, por acá sigo leyendo. ¿Qué tanto ya, cómo aplico este pensamiento con un joven no vidente que tengo en mi clase? Mira, el único momento en donde puede tener inconvenientes el estudiante es en el momento del acopio de datos, donde yo le entrego la información. Ahí yo puedo entregarle solo materiales auditivos, darle yo una explicación para que él pueda generar, ya dándole la explicación, él puede ir a conversar con sus compañeros. Es el único momento, ¿bien? De resto lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedo explicar en nivel inicial? Pues imagínate todas las preguntas que se hacen los niños. Entonces yo le digo a los niños, bueno, niños, hoy vamos a hablar de la célula. ¿Saben ustedes dónde han escuchado la célula? Puedo contarles una historia, hacerles un storytelling, ¿sí? Ahora, si en la célula, bueno, estoy hablando de célula, pero célula se ve mucho más adelante, ¿no? Círculos, por ejemplo, vamos a encontrar los círculos que hay. Un círculo es tal cosa. Vas a contar cuántos círculos encuentras acá. El que encuentre más círculos puede hacer muchas cosas. De hecho, en educación inicial todo el tiempo se está usando, sino que a lo largo del tiempo nosotros vamos dejando de lado todas las cosas que pueden sorprender al estudiante que están dentro del salón de clase, ¿vale? No sé, Camila, aquí no encuentro más. Ya leí esta. Tenemos aquí otra pregunta, perdón, Adriana, que nos preguntan bastante, dice, ¿existe alguna diferencia o estrategia distinta en la aplicación de este tipo de innovaciones cuando trabajamos con niños con NEE asociadas no a una discapacidad? ¿Qué es NEE? Si tú me puedes aclarar. Perdón, con necesidades educativas especiales. Y la pregunta era ahora sí, perdóname. Sí, si existe alguna diferencia o estrategia distinta en la aplicación. No. O sea, sí hay ciertas metodologías y tiempos. Tienes que darles más tiempo, ¿sí? Y en el acopio de datos tienes que buscar muy bien las herramientas, los materiales, los recursos que le van a ayudar al niño a resolverlo o a los estudiantes a resolverlo, pero tienes que darles más tiempo y tienes que tener mayor acompañamiento. Pero créeme que aprenden más así a que tú les des toda la información. Muchas gracias.
Sí, ya todos me están Y escribiendo. otra preguntita también, Adriana, que también se repitió bastante, es cómo aplicar el pensamiento divergente en niños y niñas de educación inicial, de 3, 4 y 5 años. Lo que les estaba contando es el espacio en donde más se aplican pensamiento divergente. Tenemos que aprovecharlo. Es el espacio en donde ellos más se pueden equivocar, donde pueden hacer muchas cosas. Su entorno es el mismo escenario en donde pueden ellos resolver preguntas, ¿sí? Puedo generar preguntas mucho más simples. A veces diseñamos las preguntas desde los profesores, ¿no? Diseñemos cómo ellos lo pueden resolver. Entonces, diseñando preguntas, retos pequeños, traigan el que más cuadraditos traiga acá. Ese tipo de cosas, ¿sí? Puedo ayudarles. Y, pues, hacer la metodología, pero muy enfocada a las habilidades y a los conocimientos que ellos pueden llegar a desarrollar. Porque si los frustramos, tendríamos que sentarnos a hacer el ejercicio. Porque si ellos se frustran, se aburren y no lo resuelven. Pero si logramos desde ahí engancharnos con este tipo de metodologías, es muy interesante. Y otra pregunta interesante que nos hicieron fue cómo un docente puede desarrollar su pensamiento divergente. Un profesor. Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer es sentarse, es preguntarse cómo el estudiante va a aprender algo. ¿Cómo lo va a aprender él? No tú cómo lo vas a enseñar. ¿Sí? ¿Cómo lo va a aprender? Entonces, cuando ya te haces esa pregunta, empiezas a mirar otras posibilidades para los estudiantes, ¿sí? Está centrado allá el problema, no es, porque enseñarlo es muy sencillo. ¿Cómo yo lo voy a enseñar? Yo ya tengo clarísimo cómo lo enseño, pero cómo el estudiante lo puede aprender y cómo un estudiante de este siglo lo puede aprender. Yo hago ejercicios con técnicas de creatividad, yo llego a clase y les a profesores que son de posgrado, todos traigo bombas y digo, va a explicar tal tema que es un tema terrible, pero en su clase tiene que haber una bomba. Ese tipo de cosas hace que yo me desconecte. Y lo otro es que traten de mirar puntos de encuentro con otras áreas del conocimiento, ¿sí? Busquen esa flexibilidad y si lo enseñamos desde acá, hay técnicas de creatividad que se pueden hacer para eso. Otra preguntita que tenemos desde YouTube de Natalia Cruz nos dice si es que tienes alguna estrategia para incentivar la participación en clase de los estudiantes ya adolescentes, una que funcione mucho. Gamificación. Entonces, pues nos toca motivarlos, ¿no? Porque es que los estudiantes también están acostumbrados a aprender de una manera específica y hacer las cosas de una manera específica, los de este siglo. Pero si yo monto una serie de insignias, una serie de puntos por participación, pero yo como docente genero eso, pues ellos van a estar conectadísimos, ¿bien? Pero este tipo de metodologías que tú lo montes desde reto, desde cosas de lo cotidiano, que ellos les conecten, les va muy bien. Tenemos también otra preguntita. Nos preguntan, ¿qué autores nos recomiendas sobre este tema del pensamiento divergente? Hay muchos sobre pensamiento divergente, los que mencioné al inicio. Está Torrance, que es un teórico, está Keller, que también ya les paso toda en la presentación estaba, Roger, está Guilford, hay varios, ahora les paso la información y yo creo que cuando si se puede, a través del certificado les hacemos llegar también como una base de datos importantes frente a eso. Chéverísimo, Adriana, mil gracias. Déjame revisar si hay alguna otra preguntita por ahí que podamos hacer. ¿Cómo aplicar a estudiantes sin conectividad? Muy difícil, pero si los estudiantes no tienen conectividad, es difícil, pero lo puedo hacer. Yo puedo lanzar el reto si no tienen conectividad, se los lanzo el lunes, ¿cierto? Que empiecen a resolverlo. El miércoles les mando la información o el acopio de datos. Les pido que armen grupos, porque eso sí lo pueden hacer, para que haya incubación, iluminación y finalmente la comunicación, que me lo hagan llegar de alguna manera. Es también pensarlo, profes. Estos son los retos. O sea,
Si yo tuviera un taller en ese momento con ustedes, le diría, ¿cómo hacer pensamiento divergente para estudiantes que no tienen conectividad? Arranquemos. Ese es el reto. Y les digo, miren, se ha demostrado y les doy toda la información y ustedes resuelvan el lío. Ustedes mismos pueden hacerlo. Listo. Y una última preguntita, si es que podemos referir algunas páginas de apoyo con herramientas virtuales. Uy, muchísimas. A ver, también tengo una, a ver si la encuentro aquí un segundito para mostrárselas, que se llama las app para profesores. Un segundo a ver si la tengo aquí a la mano para que ustedes lo puedan ver. ¿Dónde está? Esto debe estar aquí. Pero hay muchísimo. Ahorita, luego de todo lo que pasó con pandemia, pues salieron muchos software libre que podemos utilizar, apps, ¿sí? Si no la encuentro, apps para docentes. Podríamos también pasárselos en el correo cuando les Sí, enviemos el sí, certificado. perfecto. Pero miren, hay apps para hacer lluvia de ideas, hay apps para hacer imágenes, infografías, los TikTok, todo ese tipo. Aquí está. Si me permites un segundito, se las muestro. ¿Sí tenemos el espacio? Sí, claro que sí. Listo, mira, lo busquen en internet, busquen app para maestros, mírenlo acá. Ayuda a maestros y aquí está, ¿listo? Entonces está Genially, Canva, ¿sí? Está todo lo que tiene que ver con Prezi, ¿sí? Te dicen para creación de contenidos para comunidad de aprendizaje. Ahí les voy a pasar por el chat el link, ¿vale? Listo, y una última pregunta que nos hace Jorge Pérez. ¿Cómo se puede conciliar el aprendizaje con base de proyecto y las destrezas con currículum? Ya que en bachillerato los estudiantes deben desarrollar ciertas habilidades para afrontar las pruebas de ingreso a las universidades. Pregunta difícil y larga. Aquí la tengo. ¿Cómo se puede conciliar el aprendizaje con base, sí, como el aprendizaje basado en proyectos y destrezas con currículum, ya que en bachillerato, mira, un aprendizaje basado en proyectos, si es lo que entiendo que me quieres preguntar, ¿sí? Requiere que varios profesores nos pongamos de acuerdo en cuál es el proyecto que los estudiantes deben resolver desde diferentes asignaturas o disciplinas y áreas de conocimiento. Bien, eso requiere, es que varias matemáticas, ciencias naturales, inglés, ciencias sociales y lenguaje se unan a resolver un proyecto. Y eso se resuelve durante todo un trimestre o un tiempo específico. Pero los estudiantes, eso se llama interdisciplinaridad, lo resuelven desde cada uno de las disciplinas. Bien, pero vamos a tener un solo resultado y es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Adriana, por esta increíble capacitación y muchísimas gracias a todos los asistentes también. También queremos recordarles que mañana, en lo que haces hoy, le agradecemos a la Universidad de las Américas por ser parte de las marcas auspiciantes para este encuentro virtual. También queremos agradecer a nuestro estudiante UCAI, que te trae una experiencia única. Puedes inscribirte en el link que dejamos en el chat y obtener un curso completamente gratis en el que podrás aprender las bases de programación y el pensamiento computacional desde su plataforma, disfrutando de contenido educativo alineado a estándares internacionales. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Nos llena de alegría ver tantas personas conectadas aprendiendo. Podrán encontrar la grabación de este encuentro virtual en las páginas de Facebook y YouTube de Uruguay y seguiremos realizando estos eventos gratuitos para ustedes, así que no se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como @educaiedu para mantenerse al tanto de los futuros encuentros virtuales. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Muchas gracias, Adriana, también a ti por habernos acompañado el día de hoy y a todos los asistentes también. Gracias a ustedes por la invitación. Perdón un minutito, para los que están preguntando, el certificado deben ingresar al link que está en la parte superior, donde dice info.educai.com/certificado. Ingresen ese link, se registran y van a obtener el certificado, la presentación de PowerPoint de Adriana también y algunas herramientas que va a compartir Adriana con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. Con mucho gusto.
Para los que preguntan sobre el certificado, les va a llegar un correo de confirmación una vez se hayan inscrito en la página info.educai.com/certificado. Por favor, no olviden escribir su nombre, su apellido y su correo correctamente para que no tengan inconvenientes al recibir su certificado. Muchísimas gracias a todos.